Como les adelantaba hace un ratito, vamos a pasar a un tema muy interesante que ha tenido mucho impacto en México. Les comentaba un poco que es la gentrificación que ha llegado a la Ciudad de México y a otros estados de la República Mexicana, donde llegan extranjeros a habitar una zona y tiene consecuencia para los que originalmente se encontraban ahí. Para hablar sobre este tema está con nosotros Carla Escoffi, académica y autora del libro País sin Techo. Carla, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Carla, pues me gustaría comenzar preguntándote, ¿podrías explicarnos qué es la gentrificación? Bueno, la gentrificación yo creo que tenemos que entenderla de dos formas. Una es, digamos, lo que estrictamente se ha llamado gentrificación en el urbanismo, en la sociología, que es este proceso en el cual la llegada de ciertos actores a ciertos barrios genera el desplazamiento de la población originaria. ¿Por qué? Porque llegan a barrios que normalmente pues son de clase popular, son barrios que incluso son tirados a menos por el resto de la sociedad, son vistos como, digamos, no buenas zonas de la ciudad, por no usando mis palabras, sino como estos imaginarios. Y la llegada de actores con mayor poder adquisitivo lo que hacen es que transforman las dinámicas barriales, obviamente el costo de vida, entre otras dinámicas, ¿no? Entonces, esto termina generando la expulsión de las personas. Sin embargo, me parece que hay otra forma de entender la gentrificación, que es cómo la hemos estado usando en México en los últimos años, porque me parece que la gente lo que está identificando son las problemáticas de vivienda y ciudad que tenemos en México, ¿no? Esta crisis de vivienda y ciudad que estamos viviendo y que se está recrudeciendo, no desde hace tiempo que teníamos, pero que últimamente está marcando mucho, y lo que ocurre es que siento que muchas personas tratan de darle un nombre, ¿no? Entonces, como el concepto de gentrificación es un concepto pues bastante conocido por internet, televisión, etcétera, pues le dicen gentrificación, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente cuando habla de gentrificación, sí se están a veces refiriendo a un proceso como tal de gentrificación, pero en muchas ocasiones se refieren a la crisis de vivienda. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta que en esta discusión que tenemos en México, nos movemos en esos dos significados, el oficial, el técnico, digamos, el que muchos dirían el correcto, entre comillas, y el otro significado que es el que se ha dado en, digamos, en la discusión pública, que es uno más coloquial. La llegada de los llamados Airbnb, un lugar en donde puedes rentar por algunas noches, contribuye a que suban las rentas y que la gente se desplace hacia las periferias. Eh, Tomando el verbo que usaste, contribuir, sí, pero creo que es importantísimo que señalemos que Airbnb, por ejemplo, no es el único problema, no es el origen de todos los problemas. En algunas ciudades mexicanas no es ni siquiera el principal problema. Y de hecho, todos los problemas de vivienda y ciudad que tenemos llevan décadas. O sea, realmente esto es algo que se lleva gestando en los últimos 50 años. Y lo que ha ocurrido es que Airbnb y otros actores y fenómenos que se han dado en los últimos años han generado como una nueva etapa de ese proceso, ¿no? Por supuesto que en muchas zonas han desatado los efectos de estos problemas, pero no es lo único. O sea, digamos, atendiendo el tema de Airbnb, no es como que se va a solucionar todo. Como dije, no es el único problema, no es el origen de los problemas, pero sí es un problema. O sea, no tiene que ser la principal causa para que no reconozcamos que está generando problemas, ¿no? Entonces, digamos, ni minimizarlo, ni reducir una problemática compleja solo el tema de Airbnb, o sea, verlo en su justa dimensión, porque sí es un hecho que hay gente, y desde antes de la pandemia, o sea, yo desde antes de la pandemia tuve conocimientos de edificios en la Ciudad de México que de repente desalojaban a todas las personas porque lo iban a hacer en Airbnb. Entonces, digamos que sí es un problema, sí hay que atenderlo, pero hay que ver que este problema de vivienda y ciudad tiene que ver más con el modelo de ciudad, con el modelo de planificación urbana que tenemos. Porque todos los problemas que podemos ver, gentrificación, que turistificación, que si Airbnb, que si la falta de contratos de arrendamiento, que si esto, que si lo otro, todo va al mismo punto, que es el modelo de planeación urbana y sobre todo el modelo de administración del suelo que tenemos en México. Digamos que ese es el punto de partida donde se sostienen todas las problemáticas, incluyendo la de Airbnb.
¿Qué acciones debe de tomar el gobierno para que las personas no sigan siendo desplazadas? Bueno, en esta problemática yo siempre digo que no hay una solución, hay soluciones. Es decir, siempre que propongamos algo, vamos a partir del hecho de que va a ser insuficiente, ¿no? O sea, de hecho, a veces hasta eso me parece una crítica fácil que algunos hacen de, ah, no, es que esto no va a resolver todo, no, pues nadie está esperando que resuelva todo, pero es una de las soluciones que se necesitan. Son muchas cosas las que se pueden hacer. Voy a enfocarme nada más ahorita en Ciudad de México, si te parece, porque pues me imagino que la mayoría de las personas que ven esto están en Ciudad de México, además de que entiendo que la pregunta va como muy enfocada a Ciudad de México, pero hay que recordar que la problemática se vive con los mismos parámetros, pero con distintas manifestaciones en cada ciudad del país, ¿no? No lo mismo como se está dando en Tijuana, a Monterrey, a Oaxaca, a Cancún, a Jalapa, por ejemplo, que en Ciudad de México. Pero digamos, en una ciudad como Ciudad de México, me parece que tenemos que atender de entrada el tema de los contratos por escrito. No hay contratos por escrito en muchos arrendamientos y eso genera toda una serie de problemas y dificultades para las personas inquilinas. No hay además una ley inquilinaria en Ciudad de México, que eso tampoco hay en ningún estado del país, salvo Veracruz, que tiene una muy antigua que entiendo que ya no se está aplicando. Pero no hay una ley inquilinaria. Lo que tenemos son los códigos civiles que son insuficientes, que son muy escuetos para atender un problema tan complejo como es la vivienda de arrendamiento. Yo creo que urgen bancos de suelo, que es un mecanismo para que el gobierno pueda reservar suelo para proyectos estratégicos de vivienda, que pueden ser cooperativas, pueden ser vivienda social, etcétera. Pero necesitamos bancos de suelo. Eso tampoco hay en prácticamente ningún lugar del país. Son muy pocos los lugares que han intentado generar procesos de bancos de suelo. Se necesita, yo creo que impulsar las cooperativas, que en una ciudad como Ciudad de México puede ser un poquito tener sus complejidades en comparación a otros lugares del país, pero creo que también es una alternativa, pero digamos que esto siempre iría con el tema de bancos de suelo. Tenemos que también cuestionar cuáles son las labores, digamos, de política pública en materia de vivienda, porque como lo que se acostumbra tanto en Ciudad de México como en otros estados, es que el gobierno hace de repente acciones de vivienda, ¿no? Hace como que algún proyecto, alguna, lo que se conoce como acción de vivienda, que puede ser muchas cosas, y muchas veces pueden ser loables, muchas veces pueden estar bien, pero parecieran estar inconexos, o sea, no hay como un monitoreo de la situación de vivienda, por ejemplo, no hay una institución en México o en Ciudad de México o en ningún otro estado que esté monitoreando cómo evoluciona la vivienda de arrendamiento, por ejemplo. Entonces, si no tenemos todas esas bases, no podremos hacer mucho. Entonces, creo que no hay una solución, hay soluciones, pero hay bastantes que se pueden hacer y que se tendría que hacer y que además ya han estado discutidas, ¿no? O sea, creo que aquí lo que falta ya es pasar a la acción. Creo que ya ha habido mucho análisis. No quiero decir que sean discusiones cerradas que no se puedan replantear, pero me parece que ahorita hay como ya varias opciones que han sido bastante discutidas que podrían empezar a implementarse. Carla, finalmente me gustaría preguntarte y refiriéndome específicamente a los jóvenes, ¿es más complicado poder adquirir una vivienda en 2024? A ver, no me gusta hablar de los jóvenes porque tenemos que poner el factor de clase, ¿no? Obviamente eres joven, pero joven en qué decir socioeconómico, ¿no? Porque tenemos que recordar que esto siempre va a ser un tema también de clase. Entonces, pero digamos que en términos generales sí, digamos, salvo que tengas la posibilidad de heredar eh, o de estar en una posición socioeconómica muy privilegiada, claro que es cada vez más complicado tener acceso a una vivienda y por lo tanto para los más jóvenes. Los precios siguen aumentando. El año pasado aumentaron un chorro y se espera que este año igual. No se está produciendo tanta vivienda como se debería y del tipo de vivienda que se debería. Entre otras problemáticas y por supuesto los salarios precarizados, ¿no? Si hay salarios precarizados, pues allá que le contamos a todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un tema que urge, sobre todo por las nuevas generaciones. Yo por eso hablo mucho de las cooperativas de vivienda. Creo que es una alternativa para la gente joven. Creo que se tienen que hacer las reformas en la Cámara de Diputados y en el Senado a la legislación que rige las cooperativas de vivienda para que puedan tener un máximo potencial, cosa que tampoco se ha hecho y que no han querido hacer de ningún partido ni nada hasta ahora y que ojalá con esta nueva legislatura eso cambie. Porque creo que puede ser una alternativa importante, sobre todo en muchos lugares del país. Creo que
hay condiciones para que los jóvenes puedan pensar en cooperativas de vivienda, además de que sí hay jóvenes que están ya organizados para hacer su cooperativa. Entonces, creo que es algo que urge, creo que es una discusión del ya, ¿no? O sea, yo espero que los próximos años sean años en los cuales las cooperativas de vivienda sean un tema central en la agenda pública, ¿no? Pero sí, la verdad es que a mí se me preocupa, o sea, cómo cada generación va teniendo más obstáculos. Carla Escoffi, académica y escritora, a reserva de lo que quieras agregar, te agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista. No, a ti, Alex, y sobre todo, pues nada más siempre recalco la importancia de que hablemos del tema. O sea, siempre el mantener este tema en la agenda pública es el gran paso, y por eso yo valoro mucho cuando los medios le siguen dando interés y espacio a estos temas, ¿no? Creo que tiene que ser un tema ya constante en la agenda, no más allá de coyunturas que obviamente se desatan. Entonces, agradecerte mucho el espacio, porque creo que mientras más podamos hablar de esto, pues más podemos llegar a alguna solución. Carla Escoffi, muchísimas gracias y los micrófonos aquí siempre están abiertos. Gracias.